voy a hablar de un periodista cuyo nombre ahí aparece, Carlos Silva Vildósola. Yo le puse como título El periodista elogiado por Gabriela Mistral, pero lo importante es que es uno de los periodistas más notables de comienzos del siglo pasado y, bueno, suele ocurrir una persona que tuvo mucha importancia en el desarrollo de nuestro periodismo, sin embargo, no siempre es bien recordado. Ahora estamos hablando de él con motivo de sus 150 años y yo creo que es una muy buena ocasión para entender, saber algo más, no sobre esta persona, su entorno, sus amistades, sino sobre todo acerca del periodismo y la forma en que él lo ejerció. Podemos seguir. Carlos Silva, en su momento, fue uno de los, como dije, una de las personas más destacadas de nuestro medio y me ha llamado mucho la atención haciendo este trabajo. Yo sabía bastante de él, pero lo que es la amistad que él tuvo con Gabriela Mistral y recíprocamente es ella quien lo admira mucho y, como vemos ahí en pantalla, lo califica como maestro del periodismo chileno. Lo que pasa es que estamos hablando de una época en que el periodismo, a partir de 1900, con la fundación del Mercurio en Santiago, sufre una gran transformación. El periodismo chileno siempre tuvo un nivel de excelencia, pero a partir de 1900, y en esa época es cuando aparece en plenitud la figura de Silva Vildósola, tiene un desarrollo muy importante. Pero como vemos en la siguiente imagen, no solo tuvo importancia en el periodismo, como estábamos hablando, sino sobre todo, y esto es bien interesante, ahí hay un recorte de un homenaje que se lo rindió años después de su muerte en la Academia Chilena de la Lengua, y ese recorte es del Mercurio. Lo importante es que, para mencionarlo así de paso, es que él asume en el sillón número 12, y en ese sillón ha habido muchas personas destacadas, como se ve ahí, hasta llegar en este momento a nuestro académico Iván Jaksic, que yo creo que él por algo se ha integrado a la Comisión de Periodismo, porque tiene este antepasado en el sillón que vale la pena recordar y homenajear. Voy a reiterar enseguida, y eso es lo que viene ahora, lo que dijo Gabriela Mistral en su momento, y que no lo voy a leer entero porque está ahí a la vista, pero caracteriza el periodismo que hacía Carlos Silva de Vildósola. Ella dice: como la lluvia delicada del centro de Chile, que llena el aire, traspasa las ropas, empapa los surcos de siembra y vale por 10 aguaceros. Entendiendo que ella viene de la zona del norte chico, como llamamos, aprecia mucho, por cierto, esto del clima, pero además destaca, y eso voy a insistir incluso más adelante, como el estilo de Carlos Silva Vildósola tiene una influencia muy, muy positiva en la redacción en general de nuestro periodismo. Él era descendiente de vascos. Su abuelo materno venía de, como la mayoría de los vascos en Chile, del norte de España, por supuesto,
pero de lugares, como podemos ver enseguida, lugares muy pequeños. Hay varios de los más connotados descendientes de vascos en Chile que han venido de lugares parecidos, y especialmente habría que mencionar el caso de la familia Osa, la familia Errázuriz. Son todos, sin desmerecer los méritos de nadie, por supuesto, son personas de lugares relativamente pequeños que todavía es posible encontrar alguna relación en ellos si uno viaja a España. Lo interesante en el caso de Silva Vildósola es que sus estudios más profundos los hizo en Chillán y Concepción hasta llegar a Santiago, donde estudió en el Colegio San Ignacio de los Jesuitas y también, y me alegra poder decirlo, en el Instituto Nacional. Empezó a estudiar leyes y sin embargo, en definitiva, pudo más su vocación periodística y ahí dejó las leyes. Su momento más importante en el periodismo antes de entrar al Mercurio, que es el periódico que lo caracterizó por el resto de su vida, fue el trabajo en El Chileno, un periódico del cual tampoco sabemos mucho, pero que en su momento fue muy importante y tiene una relación muy interesante con el lenguaje que usa Silva Vildósola, porque como este periódico, y él mismo lo reconoció, lo llamaban el diario de las cocineras, porque era un diario popular, en el sentido de que era popular a fines del siglo XVIII, incluso antes de esta época de 1900, que es cuando él finalmente se integra al Mercurio, tenía un público muy popular, que ahí él mismo lo reconoce, pero sobre todo obligaba a un lenguaje sencillo. Esta idea, naturalmente hoy día con el desarrollo tecnológico tiene muy poco que ver, porque hay que pagar los medios impresos. En cambio, es posible informarse, y mucha gente lo cree así, a través de la radio y la televisión. Y es también el caso de las asesoras que hoy día naturalmente están no sé si mucho mejor apreciadas que en ese tiempo. Pero lo importante, insisto, es el lenguaje que se ve obligado a utilizar Silva Vildósola para llegar a este público más popular. Enseguida se produce en este personaje del que estamos hablando ahora, hay, por lo menos a lo que yo he visto, hay dos figuras muy claras. Como ya mencioné, una es Gabriela Mistral y el otro es Agustín Edwards McClure, que fue el fundador del Mercurio aquí en Santiago y que tiene que ver con eso que planteaba yo al comienzo, que es la modernización de nuestro periodismo. El papel tan decisivo, tan importante de Carlos Silva Vildósola, él no se ufanaba precisamente de eso, porque entendía la importancia, desde luego, pero también la fugacidad del periodismo. Esto de que escribimos todas las noches el poema de los dolores y alegrías del mundo, contamos las tragedias de los pueblos y hacemos su epopeya. O sea, súper importante, pero fugaz. Al día siguiente ya otra cosa, se acabó el diario de ayer y estamos trabajando por el de hoy. Y eso lo hizo, como se aprecia en esta lámina, con el importante llamado que le hizo Agustín Edwards estaba en Londres en ese momento,
para que Carlos Silva Vildósola se incorporara a la redacción del Mercurio. Estuvo en ese momento, y por eso fue que había conocido, estuvo en Inglaterra en varias ocasiones. Lo que siguió de esa invitación a trabajar en el Mercurio y ser su director, volvió a generar otro viaje, que es esa curiosa foto, porque es de una fotografía estereoscópicas que se usaban hace muchos años, por supuesto, porque las cámaras de hoy día no se produce ese efecto. Está él con su señora, la cual pareciera que ejerce doña Amelia Pastor, pareciera, por lo que he visto, que ejerce un papel menor, pero sin duda de gran apoyo. Con ella partió a Europa, a Inglaterra directamente, después de su primer trabajo como no solo colaborador del diario, sino director del Mercurio. Ahí realizó, no sé si las llamaba cartas o hoy día diríamos crónicas, que se han resumido, se han compilado en ese libro del dolor y de la muerte, que se refieren básicamente al ambiente previo a la Primera Guerra Mundial en Europa, en Inglaterra y en varios lugares, porque él viajó mucho en ese periodo. No solo estaba en Inglaterra, pero iba a Francia, España, Italia, me parece que incluso Alemania. Y una cosa interesante, me parece, que revela también su manera de entender el periodismo, es que se produce una polarización, por supuesto, en el mundo en guerra, pero también en Chile. Y a Chile, mucha gente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, les parecía que el gobierno chileno estaba aliado a los alemanes, que eran los malos en esta película. Y eso es comprensible dado la gran colonización alemana que todos recordamos desde el siglo XIX, especialmente el sur de Chile. Ahí hay unos episodios que él recoge en estas crónicas referidas a las batallas que hubo en el mar, no con participación de chilenos, sino entre la Marina británica y la Marina alemana, que un punto culminante que hemos recordado no hace mucho fue el caso del Dresden, el acorazado alemán que finalmente, después de la batalla en el Atlántico, cerca de las Malvinas, intentó refugiarse en Chile, llega finalmente a Juan Fernández y ahí, en la isla, en Cumberland, en la bahía de, de Robinson Crusoe, finalmente opta por hundir el barco ya que no puede salir de viaje. Bueno, en todo este relato, él lo menciona, por lo que yo he visto, de manera mucho más tangencial de lo que estoy diciendo, pero hace un gran relato sobre el desarrollo de la guerra y él ejerce o da una prueba de neutralidad. Como digo, había el prejuicio o a lo mejor el juicio sobre la participación chilena a favor de Alemania, pero él insiste, dado que en Chile había ese mismo nivel de polarización, que estaba siendo lo más objetivo posible. Y lo reconoce el crítico Metemez precisamente a propósito de estas crónicas de guerra. Y esa también es una característica que a mí me importa mucho destacar,
porque creo que el compromiso del periodista es más con la verdad que con alguno de los partidarios, le gusten o no les gusten. Después de esto, el otro punto que me gustaría subrayar ahora es la relación con Gabriela Mistral. Es Carlos Silva Vildósola quien invita a Gabriela a que escriba en el diario. Lo hace de manera bastante regular durante muchos años. Ella tenía una visión bastante crítica del periodismo, lo que hace más destacable probablemente esta relación, porque ella, ya lo mencioné al comienzo, después de la muerte de Carlos Silva Vildósola, que fue bastante prematura, escribe largamente acerca de él, acerca de su manera de enfrentar el trabajo de los periodistas. Y por eso, mientras critica al resto y dice que la prensa en general es insípida y miedosa, destaca que alguien como Carlos Silva Vildósola tuviera digamos, la habilidad, la claridad, la calidad de redacción que ella apreciaba mucho. Este aprecio, insisto, fue mutuo. Él la invita a ella a escribir y ella después, a lo largo del resto de su vida, más de alguna vez destaca precisamente estas características de Silva Vildoso. También en ese sentido, eh, quizás podíamos haber desarrollado mucho más, pero la limitación del tiempo y este recurso tecnológico que estamos recién empezando a usar con más insistencia, hay otro aspecto de la vida de Silva Vildósola que también me llamó mucho la atención. Se resume en este libro que tenemos ahí, Lecturas de la Biblia, pero tiene que ver con una fe de él muy profunda, en general religiosa, pero sobre todo católica, y entre los profetas hebreos, perdón, los profetas hebreos y las lecturas de la Biblia, él profundiza una visión muy de fondo, especialmente de los profetas, que le llamaron mucho la atención y de los cuales había hecho algunos cursos en la Universidad Católica. Yo creo que esta beta, insisto, siempre sobre la base de una redacción muy clara, muy precisa, es también por lo menos distinto de lo que hemos visto habitualmente en el periodismo chileno. Y la otra beta que tiene, digamos, literaria, que viene en esta lámina, tiene que ver con, ahí hay dos portadas. Una, de una recopilación de textos llamada Medio Siglo de Periodismo, que yo recomiendo mucho porque está lo mejor, bueno, es lo que siempre se hace en estos casos, pero está lo mejor, incluyendo algunas de las crónicas de la guerra, muchas visiones. Hizo un trabajo muy serio con personajes de nuestra historia y sobre todo el trabajo periodístico. Eso está ahí resumido en ese primer libro. Y el otro entiendo que es una traducción de algunas de las crónicas iniciales estamos hablando siempre de la Primera Guerra Mundial, aquí que se publicó en Francia. Adicionalmente, como dice ahí, no se puede ignorar que el trabajo de este ilustre personaje, que despierta tantas simpatías pese a que su retrato, por lo menos yo lo veo como algo adusto y distante, pero parece que como desarrolló una gran sensibilidad, lo hizo muy querido, muy querible. Y bueno, termina su trabajo, lo mantiene en el Mercurio hasta el final de sus días, pero también colaboró con revistas como dice ahí, Zigzag, Selecta, Pacífico Magazine, Atenea
e incluso en el diario Las Últimas Noticias. Eso era, como ha registrado la historia de la primera mitad del siglo XX, el periodismo de más alta calidad que teníamos nosotros. Por eso, insisto, estamos llegando al final de esta exposición, que me parece que es un personaje que ahora que en unos meses más se va a cumplir los 150 años de su nacimiento, me parece positivo que lo estemos recordando, que veamos como esta es la última portada de uno de sus libros, que no son muchas, pero hizo un par de novelas, esta es una de ellas, que vale la pena, a mi juicio, que lo recordemos y pensemos que hay mucho, mucho que profundizar en quienes han integrado y están integrando nuestra Academia Chilena de la Lengua. Muchas gracias.